Bueno, muy buenos días, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente la doctora Trápaga y yo. Estamos terminando el semestre universitario y académico. Tenemos la conferencia de hoy y tenemos una última conferencia el 31 de mayo que se va a impartir por el doctor Sergio Martínez Rivera sobre tendencias actuales de la urbanización en China, ¿no? Entonces los invito mucho a participar. Seguimos publicando ahí en los cuadernos de trabajo el Sechimex, yo los invito a revisarlos, la verdad estamos muy contentos e impresionados por la cantidad de interés que genera, ¿no? Y como he insistido cada vez, lo haremos los próximos meses, revisen por favor la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Está abierta la convocatoria con mucha antelación, es decir, el seminario va a ser del 28 al 30 de mayo, no de este mes, sino que del 2018. Entonces la convocatoria para presentar documentos va a ser hasta el 15 de enero, entonces hay una cantidad de tiempo para participar. Háganse miembros de la red, revisen las estadísticas, publicaciones, van a encontrar una gran amplitud de temas con el espíritu de aprender y lograr una buena discusión sobre estos temas, ¿no? El día de hoy, pues muy contentos de tener a Mariana Escalante con nosotros. Somos ahí viejos amigos con el Sechimex y en algunas andanzas. Entonces muy contentos de que Mariana nos acompañe, además sobre un tema me parece que tan relevante en aras del foro de esta semana y muchas otras cosas, ¿no? Yo les recuerdo brevemente, Mariana es hoy en día doctorante en ciencias políticas y sociales acá en la UNAM, ha trabajado, laborado en el Centro de Estudios China-México y tiene una maestría en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de Pekín y una interesante y creciente experiencia laboral en Tsinghua, en la impartición de clases de chino mandarín, entre otras cosas, ¿no? Entonces, muy contento de que nos acompañe Mariana. Les recuerdo, partiremos de una presentación media hora, 45 minutos, y después un grupo de intercambios con los asistentes, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Bueno, ¿se escucha bien? Creo que estaba apagado, sí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Dussel y a la doctora Trápaga por haberme permitido estar aquí con ustedes y a ustedes por estar aquí presentes. Es un honor estar en el ciclo de conferencias del Sechimex. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy principalmente es el nacionalismo chino. Y es un tema del que quiero hablar porque se habla mucho del nacionalismo chino, todo el mundo menciona siempre la palabra nacionalismo, pero en realidad sabemos qué es el nacionalismo chino. Voy a hacer un recuento, digamos, semi-histórico, aunque por supuesto que no podemos agotar todos los acontecimientos, pero para ubicar este fenómeno del nacionalismo chino y a través de una herramienta que se difunde el nacionalismo, que es la propaganda. Y bueno, lo vamos a tocar de manera todo un poco por encima. Minzhuyi, nacionalismo. Desde la palabra misma ya tenemos dificultades. Si se ve, bueno, si sería la doctrina de la nación, la doctrina de la raza Chui, doctrina, bueno. Entonces, cuando vemos la palabra Minzu, en realidad en chino significa tanto etnia o raza como nación.
Entonces ahí ya tenemos un primer problema metodológico, teórico quizás, ¿no? Porque estamos hablando de un concepto pues que en sí mismo no se refiere únicamente a la nación. El nacionalismo como de manera teórica se ha tratado en Occidente, y disculpen que diga Occidente, pero bueno, así es como se maneja en China, ¿no? Los países occidentales, que incluso incluyen a Japón y los demás, ¿no? O los del este orientales. Pero bueno, el nacionalismo surge como concepto en Europa, más o menos cerca de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial. Entonces es un concepto realmente ajeno a China. Entonces cuando se adopta, se hace, para que haya nacionalismo, la condición es que haya un Estado-nación, que haya un sistema capitalista, en fin, varias condiciones que surgen en el Estado moderno europeo. Pero en China, y yo he siempre tratado de estar un poco en contra de estas corrientes, de que el nacionalismo en realidad no solo, y que hay algunos teóricos que por supuesto lo han tratado, pero el nacionalismo no solo se refiere al Estado-nación moderno, sino también hace referencia a la raza, a la etnia. Y si nos remontamos a este concepto, entonces en China en realidad la identificación con Ming, con la raza, pues tiene incluso desde la existencia como civilización misma, o al menos hace 2000 años que China ya estaba unificada. Y normalmente cuando hablamos del nacionalismo chino hoy en día, se asocia a este peligro que China representa para el mundo, ¿no? Entonces, y lo vemos, y ustedes lo pueden ver, sobre todo textos académicos venidos de Estados Unidos, de países europeos, generalmente se asocia con la amenaza, ¿no? El nacionalismo chino es una amenaza, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué es el nacionalismo chino? Una definición muy simple y que por supuesto deja a un lado otras tantas es esta que yo propongo. Y lo vamos a ver el día de hoy a través de la evolución, si no evolución, a través de este fenómeno cambiante del nacionalismo chino. Es cambiante, se delimita en un espacio, aunque no necesariamente, no únicamente digo en el territorio chino, también los chinos que están fuera de China pueden identificarse como tales, poseen identidad, cultura en común, y en nombre de la nación toman una postura definida en defensa de la paz, ¿no? Se expresa a través de discursos políticos, de propaganda, que eso lo vamos a ver un poco hoy, medios de comunicación masivos. Y otra cosa importante, que el nacionalismo generalmente se ve como promovido por el Estado, pero también es cierto que hay un nacionalismo popular, es decir, desde pues sí, el pueblo exalta su propio sentimiento nacional, ¿no? Su propio sentido de pertenencia y su propia defensa hacia la nación. Y todo esto los diferencia de los demás, ¿no? Hay un autor que ha trabajado mucho en nacionalismo, Fernando Vizcaíno, que está aquí presente, y él habla de 7 elementos del nacionalismo, que por supuesto hay más, hay menos, ¿no? No tiene que cumplirse todos. Y ahorita que veamos el nacionalismo a partir de la época de Mao, quiero explicar estos elementos. Ahorita regresamos. Y otro debate importante del nacionalismo chino es el origen. Como mencionaba anteriormente, si hablamos del nacionalismo desde el punto de vista de la etnia, pues el origen ha sido casi desde siempre, ¿no? Pero si hablamos del origen del nacionalismo chino, ya de China como un estado moderno, pues entonces estamos hablando de principios del siglo XX. Esto es un debate que surge entre aquellos que estudiamos el nacionalismo chino, y bueno, ahorita vamos a ver un poco esta postura del nacionalismo desde la China contemporánea, ¿no? Que sería principios del siglo XX, cuando cae la última dinastía y China comienza a formarse como un estado pues moderno, digamos. Antes de llegar al nacionalismo maoísta, digamos,
encontramos un nacionalismo antioccidental. Yo, bueno, así es como lo clasifico, por supuesto que es peligroso clasificar, pero en fin, por periodos más o menos es como yo lo definiría. ¿Y por qué es antioccidental? Antioccidental, estamos hablando de las guerras del opio, cuando China se ve obligada a adoptar, digamos, un sistema de organización al cual no estaba acostumbrado, a negar sus propias, pues, no tradición, pero prácticamente sí, tradición en la forma de gobernar. Y también en el periodo de las invasiones japonesas, ¿no? Entonces podemos ver que en todo este periodo el nacionalismo es principalmente antioccidental o anti-extranjero. Y no solo es por las invasiones, sino también porque China, ustedes, bueno, si no lo saben, o seguramente lo han escuchado, China, Zhongguo, Zhong significa centro, Guo, país o reino. Entonces China se autoadscribía como el reino del centro, ¿no? Entonces había una sensación de superioridad. Y cito, por ejemplo, en el siglo XVIII el emperador manchú Qianlong es visitado por un enviado de la corte británica, ¿no? Y entonces dice él, como su embajador puede verlo por sí mismo, nosotros poseemos todo. No encuentro valor en objetos extraños o ingeniosos y no encuentro uso en las manufacturas de su país, refiriéndose a Gran Bretaña. Entonces aquí es antioccidental tanto por las invasiones como por este sentido de China de superioridad, ¿no? Entonces por eso se le llama así. Todo este periodo a partir de la primera guerra del opio es llamado el siglo de la humillación en China y que se volvió muy popular en la época de Mao y que se ha retomado incluso hasta nuestros días, ¿no? Y se repite constantemente, hay una frase que es Wu Guan Kuo Chi, no olvidemos la humillación nacional, ¿no? Y se repite constantemente en las escuelas. Otra frase que no había mencionado que era sobre el sentimiento de superioridad es de Hua Zun y Pei, que es respetar lo chino y despreciar lo extranjero, ¿no? Y esta frase está muy, digamos, en el imaginario chino desde tiempos confucianos, ¿no? Sobre esta superioridad de lo que es ser chino. Bueno, y retomando un poco esta parte teórica, el nacionalismo no necesariamente tiene que ser agresivo, no necesariamente es una amenaza, pero sí es, y va con este siglo de humillación que les menciono, que está relacionado con heridas o con esta sensación de humillación colectiva. Y esta humillación colectiva es muy adoptada por Mao Zedong, que es a lo que le llamo yo el nacionalismo fundacional antiimperialista, ¿no? Que tiene también este antioccidentalismo, pero que él adopta este siglo de humillación para unificar al país. Ahora, bueno, China se encuentra debilitada, no voy a, por supuesto, a recorrer todos estos momentos históricos, digamos, pero es importante resaltar dos cosas. Uno, esta humillación nacional y estas constantes invasiones hacia China justifican en Mao el aislacionismo que China vivió, en el que se sumió en esta época. Al mismo tiempo, el nacionalismo chino en ese entonces necesitaba una figura unificadora. ¿Y quién era la figura unificadora? Pues era Mao Zedong. Entonces Mao Zedong, además de servir como un símbolo pues patriótico, el héroe, el salvador, el unificador, al mismo tiempo pues sirve como un padre para la nación. Entonces, bueno, exalta a través de la propaganda. Ustedes saben, la propaganda china y la época maoísta es de lo más
conocido, incluso utilizado y explotado todavía en la cultura popular. Pero bueno, entonces tenemos enemigos en común, ¿no? Que, bueno, aquí dice Ren pu fan wo pu fan Ren ruo fan wo pi fan. Si alguien no me molesta, no me agrede, entonces yo tampoco lo agredo, pero si me agreden, yo lo voy a agredir, ¿no? Bueno, esto dice este cartel o este otro, por ejemplo, que habla por sí mismo, ¿no? Y también otra forma de propaganda, por supuesto, también fue, bueno, este también que es de mis favoritos, Mao Zedong, el camarada Mao, el presidente Mao, es nuestro sol más rojo, ¿no? O nuestro más rojo sol, ¿no? Hasta se repite ahí. Entonces vemos cómo él se vuelve esta figura unificadora y que pues era símbolo de orgullo, ¿no? Un héroe nacional, digamos. Está esta otra canción, por ejemplo, que se las quería poner para que un poco... ¿no? Pero bueno, da perfectamente una idea de cómo el nacionalismo se basa en estas humillaciones del pasado, en el antiimperialismo y el culto a la personalidad, que eso lo sabemos todos perfectamente. Pero lo que hizo Mao fue, y que fue fundamental para fortalecer el nacionalismo en esa época, fue estandarizar la cultura. ¿Por qué? Porque había un completo control, ¿no? No se podía cantar más canciones que las canciones rojas, por ejemplo, o leer más que el libro rojo de Mao y las obras de Mao, en fin. Entonces estandariza la cultura, hace un vocabulario común entre la gente, entre el imaginario. Digo, esta canción quizás no, pero hay otra canción, por ejemplo, hay Beijing, Tiananmen, amo Tiananmen, Beijing, y todos se la saben incluso hoy en día, ¿no? Hasta nosotros no lo sabemos. Entonces estandarizan ese vocabulario común y hay este drama, este sufrimiento es común. Entonces eso hizo que Mao Zedong fortaleciera este sentido de pertenencia y se hiciera pues, la identidad china mucho más definida. Pasamos por supuesto a esta época de muere Mao, sube Deng Xiaoping al poder y es completamente distinta la forma en la que se unifica el país, la forma de cómo el nacionalismo se expresa. A Deng Xiaoping, con su reforma y apertura, por supuesto que no le convenía un discurso como el de Mao Zedong, ¿no? Para unificar el país, pero sí necesitaba, por supuesto, mantener la cohesión. Entonces, el discurso de Deng Xiaoping ya no es antioccidental, sino de unidad para el desarrollo, y diciendo, bueno, este desarrollo económico les va a llegar a todos, ¿no? Todos nos vamos a hacer ricos, como decía un poco Deng Xiaoping. Y pues lo que importa era también mejorar sus relaciones en el exterior, entonces no podía seguir con este discurso. Por eso es un nacionalismo liberal, refiriéndose al liberalismo económico y al mismo tiempo pragmático, ¿no? Y pragmático tanto como su frase esta del gato, ¿no? La famosa, que incluso se le conoce en chino como la teoría del gato, ¿no? No importa si el gato es negro o blanco, si puede atrapar ratones, es un buen gato. Refiriéndose, por supuesto, a que no importaba la forma en la que se alcanzara el desarrollo económico, ¿no? El problema fue a partir de este momento de que China empieza con
auge económico importante, China comienza a verse otra vez como una amenaza en el mundo. Entonces se empiezan a preguntar si China va a ser una potencia en ascenso pero pacífica, o qué implicaciones va a haber en el escenario internacional. Y al mismo tiempo este desarrollo económico no estaba llegando parejo a todos los sectores de la población, y de ahí principalmente es que se vienen las protestas del 89, de la verano del 89, que muchas veces se dice que los chinos buscaban democracia, y en realidad lo que los chinos buscaban era una repartición igual, porque empezaban a escuchar escándalos de corrupción, o de que, no me acuerdo si era el sobrino de Deng Xiaoping que se estaba haciendo rico vendiendo televisiones. Entonces decían, ¿por qué nosotros no tenemos acceso a este reparto igualitario? Fue más que nada eso la semilla que se plantó para las protestas del 89. Entonces, bueno, digamos que el nacionalismo pues de Estado estaba funcionando bien, pero el nacionalismo popular pues estaba en contra de las clases en el poder, ¿no? Este desarrollo económico y modernización sienta las bases también de un orgullo nacional en China, es decir, ya somos cada vez un país más poderoso y tenemos oportunidad de acceder de volvernos una potencia, ¿no? Y eso también es otro elemento del nacionalismo, que hay en común o una historia o también un futuro, una visión hacia el futuro. Y ya no me regresé a los elementos del nacionalismo, pero ahorita los vamos a ir mencionando. Y bueno, por ejemplo, es un cartel de cuando Hong Kong regresa a China, ¿no? Un país, dos sistemas, Hong Kong, y ahí está Deng Xiaoping bastante joven, ¿no? Retratado y bueno, bastante estilizado, Hong Kong abajo y la madre patria, ¿no? China, como Hong Kong regresa. Entonces emergen este tipo de propaganda como de éxito, y si se fijan, pues ya también muy distinta, además de más estilizada, por supuesto, pero al mismo tiempo se demuestra la modernización que China quería demostrar hacia el exterior. O esta otra, por ejemplo, ya Deng Xiaoping, sí, ya un poco más grande, y como siempre se le asoció con lo moderno. Casi toda la propaganda en la que sale Deng Xiaoping está, tiene como fondo este tipo de edificios ya muy modernos. Entonces veníamos de las protestas del 89, que es esta época hasta la que yo llego, y pasamos a otro lado, a otra etapa del nacionalismo que yo identifico, que sería el nacionalismo popular. La autoridad es cuestionada, como ya mencionaba anteriormente. Hay problemas en Xinjiang, en Tíbet, en Taiwán. ¿Y qué se necesitaba? Se necesitaba hacer algo para que ese nacionalismo no se volcara frente a las clases políticas. Entonces pasan, curiosamente, dos eventos importantes. Uno es el ataque a la embajada china en Belgrado por fuerzas de la OTAN, a la cual los chinos, esta es por ejemplo una foto de las protestas, pero ahí fue, curiosamente, este nacionalismo sí fue por el pueblo, ¿no? La gente fue la que se enojó y salió a protestar en contra, y vean, ¿no? Ya las alusiones de Estados Unidos, de la OTAN, en fin. Eso enoja mucho a la población y hace que olviden de cierta forma las represiones que hubo en el 89, ¿no? Otra cosa importante otro evento fue que en el mar del sur de China hubo un choque había una nave estadounidense, un avión espía con 20 y tantos tripulantes. China le advirtió que saliera de su territorio, en sus aguas territoriales,
no salió y chocan con un piloto chino. Los chinos incluso aprenden en Hainan, cerca de la isla de Hainan, los aprenden y los tienen presos varios días pidiendo disculpas de Estados Unidos, ¿no? Y esto también precisamente por la presión de la población. Pero además de eso, de que estos eventos la verdad es que le salieron bien al gobierno porque pues permitieron que el apoyo popular regresara hacia ellos, otra cosa muy importante de la cual no se habla mucho fue que en ese momento empezaron a haber muchas reformas educativas, principalmente en materia histórica. Y en esto exaltaban mucho nuevamente las agresiones externas e incluso se exageraban. Y recuerdan esta frase de Wu Guangpoch, no olvidemos la humillación nacional, se vuelve a sacar mucho en esta frase, ¿no? Se vuelve a, pues se sigue, digamos que, adoctrinando, ¿no? a los estudiantes en torno a esto. Desde Jiang Zemin igual hablando sobre que China va entrando al siglo XXI, ¿no? El desarrollo ya espacial, Shanghai. Estas son fotos otra vez de las protestas en contra de la OTAN y de Estados Unidos. Y se ve como si en el 89 digamos que incluso se hizo una estatua, la diosa de la democracia le llamaban, y que era un poco similar a la estatua de la libertad, pues ahora era todo lo contrario, ¿no? Y como lo que les decía, este Wu Guangpoch en las escuelas, ¿no? Nos acercamos después, ya que se sientan estas bases en la educación básica china, nos acercamos a otro surgimiento del nacionalismo pragmático, principalmente representado por Hu Jintao, que pues habla de un desarrollo científico, ascenso pacífico principalmente, porque se vuelve a ver, se sigue viendo a China como una amenaza, y China no quiere que esas percepciones al exterior influyan en su política exterior. Entonces se habla mucho del ascenso pacífico, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Beijing, que seguramente todos ustedes vieron, al menos y si no, se los dejo de tarea, la ceremonia de inauguración, que es completamente pues se hace gala de toda la cultura china y del orgullo que sienten, y al mismo tiempo diciendo como les damos la bienvenida, ¿no? Nosotros somos pacíficos, somos una potencia que no va a cumplir con la regla en el escenario internacional. Y otra cosa muy importante, los institutos Confucio se fundan en el 2004 con Hu Jintao. Entonces, Hu Jintao lo que crea con todo este pues nacionalismo pragmático es crear en los chinos un gran orgullo. Los Juegos Olímpicos fueron claro ejemplo de ello. Insiste en esto, sociedad armoniosa y ascenso pacífico, ¿no? Es como son los eslogans casi durante toda su presidencia, ¿no? Por ejemplo, aquí sociedad armoniosa en un desfile, ¿no? Y aquí igual, ¿no? El desarrollo científico, construir el socialismo y una sociedad armoniosa. Aquí, por ejemplo, los Juegos de Beijing, ¿no? Incluso la misma frase, un mundo, un sueño, ¿no? Que nos va dando pie y va sentando, digamos, las bases de lo que sería la presidencia de Xi Jinping. Y bueno, tenemos la crisis económica del 2008. Por supuesto que el gobierno chino estaba preocupado porque por los efectos de la crisis económica, que aún así no tocó tan fuertemente a China, pero bueno, fue una crisis económica, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? Hay un buque de reconocimiento que navega por aguas chinas, estadounidense, el Impeccable, en el 2009, y se empezó a difundir en redes sociales a través de, un militar chino, pero a través de su cuenta de Weibo, que es como el Twitter chino,
y empieza a difundir cómo es posible que no hicimos nada de que estuviera navegando por territorio chino. Y el gobierno chino no quería tanto atacar a Estados Unidos porque siempre ha evitado un poco la confrontación directa, ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, mucha gente se empezó a quejar y empezaron a decir cómo es que China se deja y cómo es que Estados Unidos puede hacer lo que quiera en nuestro territorio, en fin. Este fenómeno se volvió tan fuerte que el gobierno chino tuvo que protestar ante este hecho. Entonces, nuevamente estamos hablando de un nacionalismo popular, ¿no?, que surge en las redes y que el gobierno, por supuesto, lo retoma, ¿no? O aquí, por ejemplo, bueno, empiezan a surgir nuevamente los problemas en el mar de China. Y esta es una tienda, una foto de una tienda japonesa, de una marca japonesa que se llama Uniqlo, muy famosa. Y ponen, ¿no? Apoyamos que las islas Diaoyu o Senkaku, en japonés, son territorio chino. ¿Y por qué? Porque muchos chinos empezaron a atacar, eso sí me tocó verlo, empezaron a atacar tiendas de marcas japonesas, que ahora lo están haciendo también con tiendas coreanas, ¿no? Entonces, pues ahí se nota cómo la gente ya tiene como más, pues digamos que sienten un poco más libertad o más poder por la situación de China en el mundo, de tomar este tipo de decisiones, ¿no?, o de motivación. Bueno, esta es propaganda también de Hu Jintao en Xinjiang, está en Uigur arriba y en China abajo. Este, por ejemplo, es un famoso soldado, Lei Feng, y Lei Feng fue muy famoso en la época de Mao porque era el ejemplo, el soldado que ayudaba a los ancianos a cruzar la calle, el que les daba comida, el que era bueno con todo el mundo, ¿no? El ejemplo a seguir, que fue un personaje ficticio. Y esto está en el metro de Beijing, estuvo en el 2013, ¿no? Yo tomé esta misma foto, ¿no? Aprende del buen ejemplo de Lei Feng. Claro, se usa ya en otro sentido, pero sigue siendo la propaganda maoísta, todavía sigue teniendo pues este tipo de representaciones. Y para terminar, nos acercamos ya a la época actual de la famosa frase del gran rejuvenecimiento chino y una especie de regreso a la tradición, lo cual es algo muy interesante. Si ustedes siguieron de cerca la campaña de Xi Jinping, o bueno, no la campaña, pero si han seguido sus discursos, generalmente habla de rejuvenecimiento, ¿no? Y que incluso se comparaba con el nacionalismo de Trump, de volver a ser Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Entonces, es interesante el uso de esta palabra. Y al mismo tiempo, a pesar de que se habla de modernización y de desarrollo y de rejuvenecimiento, China se está regresando, curiosamente, a lo largo sobre todo a partir de los últimos 10 años, esto no solo Xi Jinping, 10 o 20 años quizás, se está retomando mucho la figura de Confucio. Y es interesante porque el nacionalismo chino ya no, por supuesto, es solamente en contra de las potencias extranjeras o en contra del imperialismo, sino a favor de lo chino. Entonces, si se fijan, es un resurgimiento pues como muy similar al nacionalismo del siglo XIX, ¿no? E incluso antes, pero bueno. Por ejemplo, Xi Jinping hizo un discurso en el 2014 sobre el 2565 aniversario del nacimiento de Confucio, ¿no? Se habla entonces de un espíritu universalista, moralmente superior, sobre la paz internacional a través de principios confucianos, lo cual demuestra también la preocupación que tiene China de esta imagen al exterior, ¿no? Bueno, las campañas anticorrupción también podrían asociarse
principios confucianos, por ejemplo, ¿no? Los funcionarios deben de ser virtuosos, moralmente superiores, buscar el bienestar de la población. Esto es otra vez este resurgimiento, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, también del nacionalismo chino es la conmemoración de fiestas nacionales. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero en el 2014, en diciembre, se hizo una ceremonia por las víctimas de la masacre de Nanjing del 37 y de los japoneses hacia Nanjing. Y justo a partir de 2014 se empezó a conmemorar cada año como un día, no de luto nacional, pero de recuerdo, una cosa así, me parece algo así como luto nacional. Y es curioso porque fue justo cuando las tensiones comenzaron nuevamente en el mar de China, con Japón y con otros países, ¿no? Entonces es curioso como fechas que de pronto ya no significaban mucho, o que bueno, sí, quizás se conmemoraban, pero no de manera oficial, y de pronto se vuelve una fecha oficial a conmemorarse, ¿no? Entonces es curioso cómo este tipo de elementos se exaltan, ¿no? Y bueno, y la propaganda, digamos, de Xi Jinping actualmente es el sueño chino, ¿no? Zhongguomou, y está en todas partes, ¿no? En las calles, el sueño chino es mi sueño, ¿no? Y ahí está Xi Jinping, ¿no? Representante de esta nueva corriente Y ya para terminar, en los últimos años y relacionándolo un poco con el confucianismo, como les decía, se ha enfatizado mucho el estilo chino de hacer política, ¿no? El estilo chino de política tanto interna como política exterior, y se exalta mucho la meritocracia en contra de la democracia. Incluso hay un hay un video que les quería poner, pero bueno, es un poquito largo, sobre por qué es mejor la meritocracia frente a la democracia, ¿no? Y hablando de cómo el presidente Xi Jinping tardó 30 años en llegar al poder, y Obama, porque hace la comparación con Obama tardó 1 año, ¿no? En su campaña, y nada más dinero y ya. En fin, es una exageración, pero lo que voy es que la meritocracia viene desde el confucianismo y se refiere a escoger, es esto de Xuanxian Rennou, esto de escoger al más apto. No escoges para los puestos políticos a los que tienen mejores contactos o más dinero, sino de acuerdo con la meritocracia, de acuerdo con los principios confucianos, se debe escoger al más apto y todos tienen oportunidad, ¿no? Y lo ponen como ejemplo al presidente Xi Jinping porque él viene de un origen humilde y bueno, eso se dice en el video. Y va subiendo, va escalando desde los niveles más bajos del gobierno, ¿no? Entonces, como dice, cualquiera puede ser un ingeniero, un maestro, un químico, en fin. De eso trata más o menos la propaganda de por qué la meritocracia es mejor, ¿no? Que la democracia, además democracia asociada a la democracia electoral, ¿no? A través del voto. Bueno. Y bueno, y finalmente el foro que se acaba de llevar a cabo en el fin de semana pasado sobre la iniciativa esta de un cinturón, un camino, una ruta, no sé cómo, una ruta se traduce, ¿no? Como una ruta, un cinturón, una ruta, y pues como en realidad, si ustedes ven también la propaganda que y este es el último video que voy a poner, pues en realidad nada más voy a poner un minutito.2013年，我访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时，分别提出了建设丝绸之路经济带
和21世纪海上丝绸之路的合作倡议。我的家乡中国陕西省就位于古丝绸之路的起点，站在这里回顾历史，我仿佛听到了山间回荡的声声佛语，看到了大漠飘飞的袅袅炊烟，这一切让我感到十分的亲切。Bueno, ahí simplemente el video es mucho más largo. No viene de acá. No, pero es que quiero también escucharlos a ustedes. Pero lo pueden buscar es en YouTube de por qué dicen Xi Jinping, por qué yo propuse la iniciativa, ¿no? Y es muy interesante. Pero bueno, esto demuestra que China, si se fijan, habla del comercio en términos globales y insertar a todos los que están a través de esta nueva ruta de la seda, ¿no? Pero lo que está haciendo en realidad pues es no moldear, sino sentando bases para nuevas formas de hacer el comercio global. ¿Quién sabe si lo logre? Yo no soy experta en esos temas, pero lo que sí es que está diciendo que hay que hacer las cosas a la China, ¿no? Y eso es parte también de este discurso nacionalista. China ya tiene un papel cada vez más importante en el escenario internacional. No diría que es la potencia, sí es un actor global importante. Y entonces China está intentando sentar estas nuevas bases para el comercio global, para sentar nuevos términos chinos. Y pues se pudo ver también que era difícil ya también decirle a China que no le iban a entrar, ¿no? a esta nueva iniciativa. Pues les conviene, por supuesto, simplemente, no tanto porque China sea atractiva o no, sino simplemente en términos comerciales les conviene. Entonces, pues es interesante cómo el nacionalismo chino ha ido evolucionando a lo largo de miles de años, pero principalmente nos centramos en China contemporánea y cómo el papel que China ha logrado en el escenario internacional ha permitido justo que los chinos puedan decir mi modelo es mejor de manera mucho más contundente, ¿no? Siempre lo han dicho, pero en este momento creo que China, y sobre todo con el papel que está jugando Estados Unidos, Trump, de decir, no, primero América y bueno, primero Estados Unidos, y de ayudarse un poco, la renuncia de Trump al TPP, en fin, China está aprovechando la oportunidad, ¿no? Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. El tema de gran actualidad, felicidades. Estoy seguro que habrá un buen grupo de preguntas. Como siempre, haremos 3-4 preguntas y tú tienes la palabra. Les pido, por favor, dar su nombre, decir de dónde vienen y tratemos de ser breves, ¿no? Por favor, Bueno, Llano desde Chile. Bueno, felicidades porque es muy bien planteado, muy atractivo. Claro, tiene de fondo muchas cosas que evidentemente no se pueden tratar ahora, pero que seguramente después se van a debatir. Yo voy a hacer nada más 2 preguntas, pero antes una breve reflexión. Y ahí viene la pregunta que voy a hacer. El concepto de nacionalismo contemporáneo chino, como lo dice muy bien, empieza a principios del siglo XX,
Y claro, usted iba a hablar de la época contemporánea, por eso salta una etapa. Mao no surge, o sea, la figura de Mao no surge espontáneamente como padre de la nación, sino como por un proceso intelectual de los intelectuales chinos, 4 de mayo, de agarrarse de algo que no había en China, una ideología. Y había, por eso nace el Partido Nacionalista Común, con mucho más. Y el otro concepto era el comunismo, ¿no? Entonces, Mao abraza una doctrina que no conocía y que nunca conoció bien, creo. Y con esa, y con el proceso revolucionario, surge como el gran libro, ¿no? Por eso ya viene la pregunta. Hay una gran diferencia entre Minsu y Kuomintang. Y realmente la parte moderna del concepto nacionalista es los años 20. Los 20, la década de los 20. Años 20, no años 20, por cierto. La pregunta es, ¿qué diferencia entre Kuomintang y Minsu? La otra es, ahora ya con Xi Jinping, que por cierto, él era es hijo de un líder histórico, y a pesar de que estuvo 13 años o 15 años en el campo, siempre tuvo verdaderas influencias políticas para poderse amarrar bien. Bueno, pero el aspecto de la propaganda, de ese repunte del confucianismo, va totalmente en contra de la época de la propaganda de Mao. Mao te roba, quería enterrar a Confucio. No se podía pensar en épocas de Mao en hablar del nacionalismo con Confucio. Este es un resurgimiento de otra naturaleza. Y por último, ¿qué opina de esta? Evidentemente Xi Jinping está construyendo un culto a su propia personalidad, con una visión muy distinta de Mao, quizá más ambiciosa y quizá más efectiva, no lo sé, el chungo men, ¿no? Pero hay un elemento, la directiva de Xi Jinping a incluso a la Academia de Ciencias Sociales de China, es atacar, cuando alguien quiere revisar la historia de China contemporánea con todos los errores, digamos, el gran salto o la hambruna del gran salto, los dirigentes chinos dicen que eso es un nihilismo historicista y están contra el nihilismo historicista. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Gracias. ¿Quién más, por favor? Félix Urrutia, investigador independiente. Hay 2 o 3 cosas, no quiero extenderme porque también hay una tendencia así. Retomando lo que decía o sea, entre los 3 principios de Sun Yat-sen también estaba esta cuestión. Y algo que me llamó la atención en la primera definición del colega vizcaíno, que hablas de nacionalismo poniéndolo con antipatriotismo. A mí una cosa que me ha llamado la atención, desde el siglo XVI, Bukowski lo trata con el desarrollo económico europeo, y hay un libro que se llama The Eagle and the Dragon, cómo resiste China, a diferencia de este continente, que a fin de cuentas pues, a mí me interesa también lo que pasa aquí, no solo en China. Y ese concepto de los 50 años que yo tengo de ver a China, de algo, el país que yo amo, no lo vi aparecer, es muy interesante esto, pero últimamente, y a través de contactos personales con chinos, o sea, antes el chino no podían, por un orden del partido, perder la figura ante el extranjero. Tú ya lo viviste últimamente cuando vimos 5 o 6 años allá, cómo esta etapa, digamos, del cosmopolitismo, ya los chinos, ya a lo del nacionalismo lo veían un poco atrás, y esa modernización acelerada trae consigo el cambio de hábitos y costumbres. O sea, ¿qué tanto viste tú en los chinos jóvenes? Porque aquí cuéntame, digamos, el testimonio personal, esta cuestión no lo veían como aquí los chavos, ay, que el himno nacional, etcétera. A mí me interesa saber cómo reacciona la gente, porque el poder es muy objetivo y va a utilizar lo que sea. Se hablaba de internacionalismo proletario y no, hay intereses de clanes, hay intereses de grupo, y aunque contaron cosas de otro lado, pues siempre China, el reino del medio, está por delante. O sea, ¿cómo viste tú en tu experiencia personal ya el joven chino actual ante ese contexto del nacionalismo? Gracias. Una tercera pregunta y después hacemos otra ronda, por favor. Yo coincido, me da
da mucho gusto escucharte y te felicito en un tema tan interesante y tan serio como este. Una recomendación, Arturo López de Jurídicas. Una opinión más bien sobre lo que nos platicaste esta mañana. Corre dos líneas, o una línea en el discurso, que es un nacionalismo a modo. Entonces me parece que la política te va jalando y te va determinando y vas etiquetando, y al final de cuentas no acabamos de saber qué entiendes por el nacionalismo, que nos das una definición al principio. Y creo que esta situación puede generar equivocaciones muy importantes en los públicos oyentes. En ese sentido, creo que es muy importante, primero, establecer el etos chino, para no movernos de ahí, para agarrarnos de una raíz. Porque si clasificamos al nacionalismo por etapas políticas, pues como ya lo vimos, va cambiando de acuerdo al gusto del dirigente. Pero eso no es el etos chino. El etos chino, y esa es la pregunta, ¿tiene permanencia en el tiempo? Mi respuesta es que sí, ¿no? Y que hay precisamente una diferenciación de cultura occidental con cultura asiática, preponderantemente china, en base a ese etos. Y ese etos que es confuciano, que es budista, y aunque coincido con Eugenio, el propio Mao lo haya bajado de nivel, nunca ha desaparecido. Y está en el ser chino. Tú platicas con un chino desde la primera vez que tienes contacto con un chino hasta la última vez, y sabes que ese hombre es diferente, más, menos, también como dice Félix, a lo mejor ya el joven ya a lo mejor no lo es tanto, pero hay una gran carga de ese etos que por 1000 años se ha mantenido, por cientos de años. Entonces eso no lo vemos aquí, y esa es la materia prima del pueblo chino. ¿Existe? ¿No existe? Sí es diferente, es valiosa, no es tan valiosa, es permanente, no es tan permanente, y eso creo que es muy importante. Ahora, el nacionalismo es una palabra muy complicada, ¿no? Se nos va de las manos a los teóricos, a los especialistas. Unos dicen que es malo, otros dicen que es bueno, otros dicen que es regular, y dependiendo de la foto que toman de ese nacionalismo. Entonces el nacionalismo es una palabra muy resbalosa, muy jabonosa, así que verlo bajo ese esquema creo que nos confunde, para llegar a un punto final que creo que tal vez sea una de las intenciones de tu plática y de tus estudios: entender al chino. Porque si no, entonces caemos a veces en las respuestas fáciles de exacerbar el nacionalismo, entre comillas, chino, ¿no? Siempre patriótico, siempre en contra, siempre a favor, siempre vivo, siempre alegre, o confundirlo con un nacionalismo chino, pues que hoy lo que está pretendiendo es ser la hegemonía del mundo, ¿no? No nada más que todos nos agarremos de la mano y que todos vivamos felices de aquí al fin de los tiempos, ¿no? Porque finalmente China tiene muy claro que lo que tiene enfrente es un reto hegemónico frente a Occidente y frente a Estados Unidos, con el cual está dando la gran batalla por el siglo XXI. Entonces, muy importante entonces que nos quedara claro ese etos, que creo que es muy valioso y hay mucho que aprenderle. Y la otra, pues el manejo político de esa circunstancia, de acuerdo al momento histórico que vive cada uno de los dirigentes chinos, que lo han manejado muy bien, por cierto, ¿no? Gracias, por favor. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas. La verdad es que contestar cada una de ellas implica mucho tiempo, pero voy a tratar de ser muy breve. Bueno, la primera, ¿no? Del embajador anguiano, es cierto, me salto una parte muy importante, por tiempo, siempre no sé por qué siempre me salto un poco esa parte, aunque claro que el movimiento del 4 de mayo que todos hablan en 1919 fue fundamental, porque de ahí salieron tanto los principales dirigentes del Kuomintang como incluso también los del Partido Comunista, por supuesto. Y a partir de esa época de que cae la última dinastía, la dinastía Qing, hasta la formación de la República Popular, hay una lucha entre ideologías, no solo la comunista y la capitalista, digamos, aunque eso, bueno, quizás es más reciente, pero también hay una lucha entre los que están en contra de la tradición y los que están a favor de la modernización, y a partir de entonces es que se le echa la culpa al confucianismo, a la tradición,
como el fuente del atraso en China, y bueno, y se intentan tomar modelos occidentales, ¿no? de gobierno. Entonces, bueno, esa parte por supuesto que es muy importante. Mao no surge de la nada, no era el único líder tampoco, y bueno, pero es curioso también, por ejemplo, Sun Yat-sen, cuando introduce varios conceptos teóricos ideológicos, habla de tres principios, los tres principios del pueblo, que es nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Entonces, pero en realidad cuando se habla de nacionalismo ahí también se entra mucho debate, porque se asocia también a los capitalistas. Ellos decían el nacionalismo es más asociado a la lucha de clases, entonces el comunismo no puede tener esto, en fin, se hace una serie de ataques, ¿no? Ahora, con respecto a los dos conceptos, ¿no? El de Kuomintang, el del Partido Nacionalista, como lo traducimos, y Minzu, o Minzu-Yui, que sería Kuoming hace más referencia por el primer carácter, hace más referencia al pueblo, al país, al Estado, al reino, ¿no? Entonces, el concepto de Kuoming, y es curioso que lo mencione el embajador, porque en realidad no me había puesto a pensar tanto en la comparación de ambos, pero en realidad hace más alusión a la institución, ¿no? Al Estado. Y Minzu, como les decía al principio, hace a la etnia, ¿no? También a la nación, y ya se traduce como nación, pero ¿por qué al hablar de nacionalismo en China no se dice Kuomintang, por ejemplo, ¿no? Son minorías. Y Minzu también viene de minorías étnicas, ¿no? Entonces es muy interesante, digo, viendo las raíces etimológicas de estos conceptos, ¿por qué no le pusieron al nacionalismo Kuomintang, por ejemplo? ¿No? Sería una buena pregunta. Y bueno, y sobre nacionalismo y confucianismo es también otro tema, un tema de hecho en el que he estado trabajando mucho. Pero es curioso porque, bueno, si Mao niega por completo el confucianismo, lo acusa, así como los del movimiento del 4 de mayo y los intelectuales lo acusa de ser parte del retraso. Pero, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué se está retomando en el discurso nacionalista a Confucio? Y eso es, bueno, como les comento, eso es algo en lo que yo estaba trabajando últimamente. Y simplemente porque el comunismo ya no da, ya el comunismo, ya los jóvenes, y va un poco con la pregunta del doctor Félix, ya los jóvenes, ya el comunismo ya no les llena, ya no se identifican ideológicamente, entonces hay un vacío. Y el confucianismo, pues ¿quién puede negarse al confucianismo, ¿no? Se habla de principios morales, se habla del respeto a los padres, en fin, de la virtud, ¿no? De ser una persona virtuosa, en fin. Entonces, bueno, esto pues creo que contesto más o menos la pregunta de Félix. Tú mencionabas, Félix, los principios de Sun Yat-sen, que ya les mencionaba, y muy importante esto del Ai-Kuo-Chu-il, el amor al pueblo, que se relaciona mucho con el concepto del nacionalismo, y el nacionalismo en sí pues es también este amor al pueblo. Pero en China muchos teóricos, sobre todo aquellos que niegan el concepto del nacionalismo por ser importado, por ser occidental, hablan, no, primero debe de haber amor al pueblo, el amor al pueblo está por encima, y ya después el nacionalismo, ¿no? Como si fuera algo distinto, aunque en realidad nacionalismo y patriotismo, como lo podríamos traducir en Ai-Kuo, amor al país, ¿no? Doctrina de amor al país, pues en realidad están muy relacionados, ¿no? Al menos de manera contemporánea. Y otra cosa sobre el cosmopolitanismo, que es de hecho es un concepto confuciano. Hay un concepto confuciano que es Ta Tong Chu-i, que habla de esto, de que todos, como un espíritu universalista, y que todos estamos debajo del mismo cielo, ¿no? El Tianxia, y cómo todos debemos buscar un desarrollo común, que lo vimos en el video, ¿no? También de la ruta de la seda, en fin. Este concepto se está retomando mucho y se contrapone normalmente contra el del nacionalismo.
Y bueno, y los jóvenes chinos actuales en realidad, pues sí, pues hay una transformación, ¿no?, muy fuerte. Por eso mismo se cree que el confucianismo puede, y yo sé que suena un poco exagerado, pero se cree que el confucianismo puede sacar a los jóvenes de tantas desviaciones y tanto consumismo, en fin, ¿no? E incluso eso se demuestra a través del sistema educativo. Acabo de descubrir que se enseñan ahora, hay una serie de frases confucianas que se enseñan desde la dinastía Song, me parece, que se llama San Zi Jing, que son frases de 3 palabras, ¿no? Y son principios confucianos. Se están volviendo a enseñar en las escuelas, ¿no? En las escuelas y en las familias, y apenas a los niños que ahorita van en el kinder, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque los jóvenes, si bien se han desviado un poco de su tradición, al menos desde el punto de vista nacionalista, sí, pues se sienten más orgullosos, sí se sienten orgullosos de ser chino, ¿no? Bueno, al menos en mi experiencia, y lo es mucho por el desarrollo económico, ¿no? Y finalmente del doctor Oropesa, sí, muchas gracias por la observación. Yo también, bueno, y me disculpo por no haberlo hecho tan evidente, pero yo también creo que hay una continuidad, y esta continuidad principalmente es a través de la cultura, de la identidad principalmente cultural, y eso es, yo trabajo un poco más el nacionalismo desde ese punto de vista. Entonces, si bien las élites lo han modificado y buscan los enemigos externos y buscan a los antipatriotas también, buscan un conflicto para justificar ciertas cosas, que creo que, bueno, incluso no lo mencioné, ¿no? Pero el nacionalismo es principalmente un discurso para legitimar el poder, ¿no? Pero si bien eso, ellos se fundan en elementos principales, que es la cultura. Por eso el confucianismo ha surgido como parte del discurso nacionalista, no es casualidad. Y aunque muchos dicen que no son compatibles, en realidad yo creo que la cultura siempre ha estado presente, ¿no? Lo vemos desde principios del siglo XX, como se reafirma el ser chino, y lo vemos hoy en día con la propaganda muy bien hecha, además, de lo grandiosa que es China, ¿no? Entonces eso, yo creo que la continuidad ha sido justo en el imaginario, a través de todo el imaginario. Por supuesto que tiene permanencia, y el ser chino es justo eso, es su cultura, ¿no? Y pues creo que más o menos contesté, espero. Gracias. Sí. ¿Quién más? Mariana, soy José Lee, estudié en China, trabajé en China, primer becario de la UNAM hace más de 40 años en China. Creo que te faltaron 2 o 3 temas un poquito escabrosos, se aprovecha toda la parte casi oficial. Una es, bueno, Minsu son minorías, nacionalidades o etnias, y hay minorías nacionales, por lo cual hay una mayoría nacional. Sí, exactamente. La mayoría nacional son los chinos, Los Hansu. Y dentro de la mayoría nacional hay un concepto no agradable, que es el Ta Hansu Chui, que no lo mencionaste. Entonces, por eso, por otro lado está, ¿qué pasa con los no chinos visualmente hablando? Dulce podría ser un no chino de allá de por Xinjiang. Barbón, güero, ojos no rasgados. Sin embargo, también son parte de China, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas actuales de China, el separatismo de esas partes lejanas de Pekín con gente no china visualmente hablando. Y tercero, hasta dónde termina China. Los hongkoneses no se consideran chinos, los taiwaneses menos, los de Singapur tal vez porque están un poco más lejos y medio nostálgicos, sí reconocen mucho su chinitud, ¿no? Y bueno, ¿qué une a estas satélites de China? El confucianismo. En estas partes nunca se ha dejado enseñar la doctrina de Confucio desde kinder,
tampoco se ha dejado de escribir en los caracteres antiguos, ¿no? Y son temas que, sobre todo Minsu en su pluralidad y ese concepto de Hansu o Tahansu Chui, que son los chinos. Gracias. Por favor. Buenos días. Mi nombre es Pablo Torres. Yo no tengo Torres, sí, yo no tengo ni idea de China. Comprensión. Tengo una oficina de proyectos para México. Y ahora que mostrabas algunas imágenes, pues son muy parecidas a las que veo en Rusia. En Moscú ve uno lo mismo, gracias camarada Stalin, etc. Y ahí hay una relación que yo no entiendo y quiero entender porque tengo más interés en Rusia que en China para México. La verdad es que en Estados Unidos hay miedo a China, pero en Estados Unidos hay miedo a todo. Y me gustaría un comentario tuyo al respecto, porque vi una China menos fuerte o menos poderosa de lo que yo traigo en la cabeza. Y tengo mucha influencia gringa, entonces a lo mejor no lo he dimensionado bien. Y me interesa el tema militar, por supuesto, ¿no? Realmente el ejército de Estados Unidos le tiene miedo al ejército chino, como Colin Powell ha declarado de varias maneras la fuerza del ejército ruso. Ojalá que me puedas decir algo que me ilustre. Y me gustaría también preguntar cómo se puede uno sumergir más a esto de China-Rusia, diría yo, ¿no? Gracias. Gracias. Un tercer comentario mío y después hacemos una siguiente. Muy interesante, cantidad de discusiones. La semana pasada me tocó escuchar ahí a un doctor Juan de Peitar, contó un nuevo discurso, digo, esperando que lo apadrinara algún político chino, planteando que, bueno, en los últimos 50 años China se había occidentalizado mucho y entonces China en el futuro tendrá que regresar a sus raíces, ¿no? Me pareció de lo más extremo, más allá de la seriedad del planteamiento, pero que tiene que ver con este back to the roots, ¿no? A ver, yo diría, tú señalaste con Arturo también, hay una transición y pareciera que entonces el chino tiene impreso, lo hago extremo para generar una reflexión y discusión, tiene impreso en su DNA una cultura china, ¿no? Yo diría, ¿y qué tal? Digo, acá hemos estado discutiendo y planteando el tema de la omnipresencia del sector público en China, ¿no? En términos económicos, creo que también políticos, en donde no hay coincidencias. Que se persiga y se rompan vidrieras y se golpea a coreanos hoy, a japoneses ayer, a otros no es coincidencia. Y que aparezcan temas en los medios masivos como en China, masivos y sociales, como el tren rápido con México, eso no es coincidencia. Después decir, oh sorpresa, y tengo que hacer algo al respecto porque el pueblo me aclama y me lo pide, en fin, el que quiera pensar eso, que lo haga. Entonces, yo propondría, lo pongo a tu consideración, una visión mucho más funcional del nacionalismo, ¿no? Es decir, sí, de nuevo, Confucio pues no salió de pronto de la nada, sino que él es funcional al sector público con toda su complejidad. Entonces plantear que Confucio está en el DNA de la cultura china, pues lo pondría a discusión, ¿no? Y como muchos otros temas. Hoy es Confucio, ojo, mañana no, hace 50 años no lo fue, etc. Y eso me lleva, y termino con eso, a, claro, entender el nacionalismo en tiempo y espacio, comparar el planteamiento de principios del siglo XX con Confucio,
y con Hu Jintao, pues me parece que lleva a cuestiones poco sensatas. Uno puede analizar el nacionalismo en tiempo y espacio. Es decir, en espacio, ¿por qué? Porque uno le puede asombrar cómo las élites chinas reaccionan ante esta humillación y cómo no lo hacen otras élites, ¿no? Mexicanas, que roban la mitad del territorio y Miami sigue siendo el punto de referencia. Dicen, no, pues las élites reaccionan de forma diferente, ¿no? En tiempo y espacio, el nacionalismo en China se discute de una forma, desde América Latina otra, y desde una perspectiva berlinesa pues llegas a otras discusiones, pero comparaciones ahistóricas y aespaciales me parece que son débiles, ¿no? En fin, por favor. Bueno, otra vez muchas gracias. Empiezo igual por orden. La pregunta de José Lin, sí, justo tocar el tema de las minorías, por supuesto que es otra historia, ¿no? Es otro tema. Bueno, no otra historia, pero sí, justo las llamadas Shaoshuminsu juegan, por supuesto, un papel muy importante en la política interna y sobre todo aquellas que pues, tienen intenciones separatistas, como en Xinjiang, por ejemplo, ¿no? Ahora, sí, cuando hablamos del nacionalismo, pues se habla del nacionalismo chino, que bueno, puede ser un error, ¿no? Pero se habla del nacionalismo Han, sí, sin duda, que es la mayoría, 95%, algo así, de la población. Entonces, por supuesto que es delicado hablar de un nacionalismo chino, pero estamos hablando principalmente del nacionalismo de Estado. Entonces, al ser, aunque bueno, juego también de pronto con el nacionalismo popular, en fin, pero en realidad sí es el nacionalismo Han, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que no son chinos? Pues ese es el gran problema de China actual, ¿no? Bueno, uno de los grandes problemas actuales internos. Esta cuestión de la identidad, sé perfecto que los taiwaneses se dicen taiwaneses y punto, ¿no? E incluso hacen alusión de por qué son distintos a los chinos, ¿no? Cuando se parecen bastante, no digo que sean iguales, ¿no? Pero con los hongkoneses de la misma forma. Entonces es un problema fuerte. Ellos pues no se sienten identificados, por supuesto, con el gobierno central, pero al mismo tiempo el gobierno central ha hecho por representarlos, ¿no? Quizás de manera en el discurso, en la política, en el Congreso Nacional Popular, pues ahí están las minorías, ¿no? Siempre están vestidos en sus trajes típicos, en fin. Lo ha intentado el gobierno, pero no lo ha logrado. Y es algo que digamos que con Mao Zedong se logró de cierta forma, de maneras dudosas, ¿no? Pero lograron quizás hacerlo, y es algo que sí es un problema que sigue muy presente. Con respecto a la pregunta de Pablo Torres, bueno, también es, sí, hay mucha similitud con la propaganda rusa, con la propaganda nazi, con la propaganda pues, sí, de Corea del Norte, exactamente. Se siguen, digamos, parámetros similares, ¿no? Claro, no me quiero meter mucho, pero bueno, incluso la rusa fue influencia para hacer la propaganda china, ¿no? Que después tomó sus propias características, pero sí, definitivamente que hay una relación. Con respecto al tema militar es interesante, lástima que no traigo una gráfica de un estudio que hice hace como 2 años, pero eso era sobre presencia militar de China, de Japón, de Estados Unidos, los primeros 10 del mundo, digamos. Y lo interesante era que en esta gráfica que hice sobre presencia militar, que era, bueno, se tomaban como parámetros, ¿cómo decirlo?, efectivos, ¿no? Soldados, portaaviones, en fin. Y Estados Unidos, hasta hace 2 años que fue el estudio, 2015, todavía era como 15 veces mayor su poderío militar. Exacto, desde 15 años era y todavía sigue siendo, ¿no? Digo, desde hace 2 años. Y si veíamos en las gráficas, la línea de Estados Unidos llegaba aquí, de presencia militar, y la de China estaba por acá.
China era, me parece, todavía incluso el cuarto lugar, Rusia el segundo. Entonces, sí, en lo militar, por supuesto que China ha invertido mucho más de su presupuesto de lo que era antes, no recuerdo el porcentaje de su PIB, pero en realidad sigue siendo muy menor. O sea, si se ve como una amenaza militar, todavía la verdad que no lo es. Perdón, pero un dato ahí. CIPRI, de Suecia. El gasto militar de Estados Unidos es mayor que juntos Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y la India. Jamás. Lo cual no da poder militar estrictamente hablando. Sí, y que en los medios se nos maneja como que China, el peligro de China, de que, exacto, la amenaza china, lo que yo decía, ¿no? De que está aumentando su presupuesto militar, sí lo está aumentando, y sí hace sus desfiles militares que asustan, ¿no?, a cualquiera, pero en realidad, si uno ve las cifras, todavía le falta mucho, ¿no? Y bueno, ya parece que un país con tanta pobreza va a aumentar tanto su presupuesto también en materia militar, ¿no? Y bueno, y para los temas de, no sé si era China, Rusia o... Bueno, hay mucho en internet sobre ello, ¿no? Digo, para un primer acercamiento sobre la relación China-Rusia, sobre la relación China-Estados Unidos, en fin. Y este miedo a China del que mencionabas, Pablo, pues en realidad está muy alimentado por los medios y principalmente CNN, la BBC. Si ustedes leen ese tipo de medios, son muy tendenciosos, ¿no? Los corresponsales en Beijing son, pues hasta es divertido leerlos, ¿no? Porque en realidad no representan lo que realmente está pasando o tienen un discurso detrás, ¿no? Y bueno, y del doctor Dussel, pues sí es justo, yo creo que algo difícil de definir, qué tan impreso o qué tan, digamos, qué tan grabado tienen los chinos como decía, ¿no?, este chip del ser chino. Yo siempre, la verdad, he sido defensora de que sí hay algo ahí, ¿no? De que sí hay digamos, un sentimiento, una identidad que se ve muy fuertemente, ¿cómo decirlo?, expresada a través del elemento cultural, y que sí, por supuesto que ha cambiado, y que por supuesto creo que todos estamos conscientes de que las élites en el poder aprovechan, ¿no?, momentos históricos, coyunturas, pero al mismo tiempo siempre sí percibo que hay siempre algo, pues, de lo cultural. Y yo sé que es difícil de demostrar porque son elementos subjetivos, ¿no? Y siempre me he debatido también con eso cuando hablamos del imaginario chino, por ejemplo, que es el imaginario chino, ¿no? Pero yo creo que sí hay indicios al menos, quizás es que el gobierno lo ha utilizado, ¿no? Y quizás es que el gobierno dice la grandeza de nuestra civilización de hace miles de años, ¿no? Cada que llega alguien nuevo en el poder. Pero yo sí creo que hay algo. Ahora es cierto, por supuesto, y se vio claramente con lo que expuse y las divisiones que hacía más o menos temporalmente, se ve claramente que el gobierno lo utiliza, ¿no?, oportunamente, eso es indudable. Y como digo, bueno, el nacionalismo es parte de un discurso, y el nacionalismo, pues, tiene que estar justificado con algo que identifique a la gente, ¿no? Entonces, para que sea efectivo, porque sí, el nacionalismo se promueve principalmente desde el Estado, desde el Partido Comunista en este caso, pero tiene que tener algo que haga clic con la gente, ¿no? Por eso, pues ya no se habla de comunismo, ¿no? Ya no se habla tanto de Mao, sí se sigue hablando, ¿no? Y ahí está todavía colgado su retrato en Tiananmen, bueno, en la Ciudad Prohibida, ¿no? Pero, en fin, yo creo que sí no es coincidencia que esté, digamos, que surja este sentimiento, pero al mismo tiempo yo creo que sí hay algo. aunque
porque no estoy de acuerdo. Hacemos una última Sí, ronda, por favor. Bueno, soy Carlos Molina Murguía, profesor de la Facultad de Economía. Felicito a la chica que viene hoy a darnos una serie de datos que desconocíamos, en mi caso, y debo decirle que soy lo suficientemente viejo como para recordar que en las portadas internacionales de revistas como Time, como Newsweek, como otras revistas en francés, aparecían carteles de manifestaciones de masas que decían "Give me democracy or give me death". Entonces la pregunta es, ¿quiere decir que, pues dicen que pedían democracia, pero no es cierto, que más bien lo que querían hacer era participación que también exigían, según las noticias de esa época, los obreros, no solamente los estudiantes, de obreros de muchas fábricas, de muchas ciudades de China? Primera pregunta, muy breve. Segunda pregunta, respecto del nacionalismo chino, mi pregunta es si no paralelamente con el nacionalismo chino hay un nacionalismo uigur en Xinjiang y un nacionalismo tibetano que de igual manera se enfrentan con el nacionalismo chino. Y por último una pregunta, ¿usted sabe si aquí en el Sechimex, en el Colegio de México, en algún lugar se puede conseguir una película que se llama China, mi dolor, que fue hecha después de Tiananmen, en la época en que la burocracia china trataba de justificar los excesos de la revolución cultural ante la población china? Esa pregunta, China, mi dolor, tiene una escena donde un niño se da un atracón por allá en un pueblo remontado, no sé, en Chengdu, en algún lugar muy remoto de China, y cuando se mueren sus compañeritos del campo de trabajos forzados, los suben con una cuerda y con una polea a una montaña para que lo devoraran los buitres, y con una armoniquita chiquita de boca le tocan las notas del himno de la alegría de Beethoven. Entonces, si ese tipo de películas, más o menos de las épocas de los 80, los 90, se pueden conseguir en algún lugar, bueno, es todo. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. Hola, buenos días, soy Abigail Girales, soy estudio de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas, y a mí me gustaría saber qué es lo que México puede aprender de China en este sentido del nacionalismo, si es que puede aprender algo, sobre todo ante la situación que vivimos de falta de autoestima nacional, aunque últimamente está como levantándose un poco ante Donald Trump, pero eso es mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más? A la primera, a la segunda. Yo sobre un tema, yo creo que en estos temas ahí del nacionalismo, el tema del otro, ¿no? Un poco lo que señalaba José Luis, es un tema crítico. Eso le da una impresión en el fascismo, en el cardenismo, en el etcétera, muy sustantivo, ¿no? ¿Cómo comprende el otro? Ojo, en tiempo y espacio, ¿no? Es decir, Xi Jinping lo comprende diferente al confucianismo, etcétera. Bueno, tiene la palabra. Sí, muy bien. Gracias otra vez por sus preguntas. Del profesor Carlos Molina. Efectivamente sí había, digamos, esta idea de que la democracia era parte del discurso en las protestas del 89. Sin embargo, en realidad, en esa época no se sabía muy bien ni siquiera, bueno, los chinos no sabían muy bien de qué es que estaban hablando. Cuando decían democracia, la verdad es que no sabían. O sea, bueno, no estoy despreciando, sino simplemente había un desconocimiento y era parte de algo popular, era parte de un discurso que estaba comentándose en esa época, pero en realidad lo que ellos querían, y hago énfasis nuevamente, es que se distribuyera mejor la riqueza y el desarrollo, que el desarrollo fuera parejo, ¿no? Que fuera para todos, que hubiera menos corrupción, que hubiera mejores condiciones para los estudiantes, para los profesores. Eso era lo que ellos buscaban. Y sí, había carteles sobre la democracia y todo, pero no sabían realmente, bueno, no que no sabían, se escucha un poco mal, pero no se referían tanto a la democracia en sí, como la conocemos nosotros, ¿no?
incluso electoralmente pues tampoco se referían así a votaciones, ¿no? Les digo, insisto, se referían un poco más a eso. Sobre si hay nacionalismo uigur, tibetano, sí, incluso podría haber estudios, la verdad desconozco si haya estudios específicos, seguro sí los hay, sobre el nacionalismo de estas etnias, y por supuesto que choca con el nacionalismo Han. Ellos, por ejemplo, los uigurs son quizás el mejor ejemplo, ¿no? Ellos tienen su propio idioma. Musulmanes, además de Exacto, y religión. Y bueno, todas las etnias tienen sus propias costumbres, sus propias formas sus propias lenguas, en fin. Entonces, por supuesto que se enfrenta con el nacionalismo chino y eso es un punto de conflicto, y lo mencionabas hace rato con la pregunta de José Lin, ¿no? Es algo que sigue presente. Perdón, hay un comentario. Incluso no son provincias, son regiones Sí, autónomas, políticamente ¿no? hablando. Como están muchas otras. Países, ¿no? Semi-algo. Exacto, y por eso les dan esa categoría, porque si dijeran que son una provincia, pues ya no tendrían esa autonomía y esa libertad de autoafirmarse como uigurs o como tibetanos, ¿no? Por ejemplo. Sobre la película, la verdad es que desconozco esa película de China mi dolor, pero hay muchas otras de esa época, de los 80s, 90s, principalmente de directores de cine como Chen Kai-ge o incluso el famoso Zhang Yimou, y muchas de sus películas sí pueden conseguirse pues en internet o incluso recomiendo especialmente, ya que me preguntaron eso y es un tema que a mí me gusta mucho, recomiendo especialmente, bueno, si no han visto, de las más famosas, Adiós a mi concubina, Sorbo Rojo también, Vivir, El papalote azul, pues para... Sí, y también se pueden encontrar incluso de la quinta generación de cineastas chinos. Por ejemplo, uno de mis favoritos es Lou Ye, un poco polémico, y entre ellas les recomiendo la de Summer Palace, está en YouTube, la ven completa. Entonces, voy a buscar esta de China mi dolor, me llama mucho la atención. Y la última pregunta de Abigail, ¿qué puede aprender México de China? Eso, fíjate que es una pregunta pues, muy pertinente, ¿no? Porque justo yo cuando empezaba a estudiar el nacionalismo chino, sí, no puedes dejar como mexicana, no puedes dejar de hacer referencia a tu país, ¿no? Y sí, yo no sé si aprender, ¿no? Pero al menos... Si hacemos una comparación, pues estamos muy diría lejos, pero muy distantes, ¿no? En China, por ejemplo, en México cuando vemos este tipo de propagandas, ¿no? Que yo sé que la propaganda también es medio mal vista, pero cuando se ve este tipo de videos que exaltan a la nación y, Fernando que está aquí presente, él trabaja en nacionalismo mexicano, ¿no? Sobre todo frente a Estados Unidos. Y ahí se puede ver un poco cómo se exalta la nación, pero se exalta más los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y es un tema larguísimo, y que incluso pues, desde el punto de vista económico se ve claramente cómo no se defiende lo mexicano, lo hecho en México, en fin. Y pues de que pudiera aprender, yo creo que sí puede aprender mucho, y lo podemos ver, por ejemplo. Pero el discurso nacionalista, ojo, no es tan fácil de que sea efectivo si no está basado en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el orgullo chino que ahorita vemos, pues se ve mucho por este desarrollo económico, por esta presencia de China en el escenario internacional, y que en realidad, pues México, ¿qué, no? Digo, no estoy despreciando, pero a lo que voy es que, pues un discurso nacionalista de que México es un gran país y una cultura milenaria, en fin,
Pues sí, pero pues vemos cómo estamos, ¿no? Al interior. Entonces, pues se podría aprender más que del discurso nacionalista, se podría aprender de muchos otros aspectos, ¿no? De hacer comercio, de hacer política exterior, en fin. Sí, sí, sí. Y bueno, eso sería más o menos. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muy interesante, para variar, pues no terminamos con el tema, sino que tenemos nuevos temas y bueno, pues mucha suerte en la investigación y los invito mucho a participar en 2 semanas en la siguiente.